Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. En esta mañana vamos a exponer el Salmo 45, correspondiente al devocional diario. Eh, Hemos dicho al principio, iglesia, de que siempre vamos a ver el tema de la palabra cuando estudiemos, que nuestra palabra, las escrituras de parte del Señor para con nosotros, es una palabra viva, es una palabra que no se sujeta solamente al pasado como historia, sino que tiene implicancia en el presente y así también en el futuro. No es, por lo tanto, un libro cualquiera que usted y yo leemos y aprendemos. No, tenemos que contextualizar y entender bajo el precepto espiritual, como también del entendimiento histórico que corresponde, como un libro profético que habla al pasado, al presente y al futuro. Yo quiero que usted tenga siempre presente aquello para poder de alguna forma comprender un poco más profundo las escrituras o la palabra de nuestro Señor. Y en esta mañana va a hablar el libro de los Salmos 45 con respecto a las bodas. Habla de un rey ungido y su novia. Habla de los acontecimientos de casamiento del novio con la novia. Algunos estudiosos de la palabra hablan de que este salmo, como muchos de los aspectos del libro de los Salmos, habla mayormente acerca de David. Y sí, se presume que posiblemente haya escrito el libro de los Salmos y que este acontecimiento del Salmos 45 hace referencia, según algunos eruditos o teólogos o estudiosos de la palabra, al matrimonio de Salomón. Hay una postura que dice que hace referencia al matrimonio de Salomón con la hija del faraón. Más sin embargo, yo quisiera resaltar, porque hay otra postura también que hace mención de que no es el matrimonio de Salomón con la hija del faraón, sino hace una referencia al Mesías, hace una referencia a Jesucristo. Y el matrimonio con la iglesia, el matrimonio con aquellos que Jesucristo rescata y se convierte en la esposa. Entonces, más o menos, por ahí yo me inclino a esa tendencia de pensar de que es así. ¿Por qué? A manera humilde, yo quiero hacerle recordar, si en caso alguien le hace referencia, ¿no?, que esto corresponde al matrimonio de Salomón con la hija del faraón. Recordemos, pero acá hay muchas referencias bonitas, referencias de alegría, de regocijo, de exaltación a Dios, exaltación a esta boda especial. No corresponderían para mí al matrimonio de Salomón con la hija del faraón. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de la sugerencia y establecimiento por la palabra, Dios siempre habló a través de los profetas de que el pueblo escogido por Dios no podía mezclarse con pueblos mundanos, mucho menos con la hija del faraón. El faraón es un simbolismo, habíamos dicho en su momento, el simbolismo de Satanás. Entonces no podría David celebrar o Dios permitir celebrar como algo santo, puro, inmáculo, el casamiento con la hija de Satanás, que en este caso es la hija del faraón. Entonces, dando esta perspectiva fundamentado en la palabra, yo diría de que no se trata del matrimonio de Salomón con la hija de faraón. Es más, para mí, humildemente, un asunto profético, mesiánico, que habla de la iglesia, la novia santa, que le pertenece a Dios. Entonces, bajo esa perspectiva, yo quiero que usted un poco podamos entender
lo que nos quiere decir, y el mensaje es simple y sencillo. La novia tiene que ser santa, pura, sin mancha, y el regocijo de Dios, del Padre, que encuentre una iglesia así, pura, sin mancha, presentable, digna de llamarse la esposa de Dios, o la esposa del Hijo de Dios. Entonces acá vamos a ver algunos aspectos, y esa es la recomendación, ese es el mensaje sencillo, como yo estoy mencionando, para esta mañana, que nosotros, usted y yo, representemos a una iglesia santa, digna de ser la esposa del Señor. Bien, dice aquí, empezamos. Hay otros títulos donde dice el rey ungido y la novia. Pero aquí en esta versión dice cántico de las bodas del rey. Habla de un rey santo, puro, que vamos a ver contextualizar, que Dios le concede las victorias, que viene a rescatar al oprimido. Está hablando del Mesías. Y la iglesia es el pueblo de Dios escogido. Bien, aquí el 45.1 dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirigido al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Está hablando de un momento emotivo, de regocijo, de alegría, de entusiasmo, santo y puro. Por eso dice, mi corazón rebosa palabra buena, porque está hablando de una relación sin mancha, limpia, y el salmista expone, ¿no? Escribo con regocijo, con alegría, porque se trata de un acontecimiento importante, trascendente en ese tiempo, trascendente en la actualidad y trascendente en el futuro de la iglesia. Está hablando, por eso dice, yo me regocijo, me alegro, y palabra buena fluye de mis labios, de mi corazón. Por lo que observo a una iglesia santa, pura, digna y sin mancha. Está hablando de la iglesia del Señor. Está hablando de usted y de mi persona. Bien, y por eso dice, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Emocionadísimo el salmista, el que está escribiendo, quien probablemente sea David. Y dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por lo tanto te ha bendecido Dios para siempre. Ciñe tu espada sobre tus muslos, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Está hablando del novio, está hablando, vamos a pensar que es el Mesías de Jesucristo. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y justicia. Tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán los pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Está hablando del novio, está hablando posiblemente del Mesías. Versículo 6, porque hasta el 9 habla de Dios y del novio o del Mesías. Y del 9 en adelante habla de la novia o de la iglesia del Señor, para que lo podamos entender y captar el mensaje que Dios nos está dando en esta mañana. El 6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Está hablando de Dios. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Ahora está hablando del Mesías. Por lo tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mira, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Habla la presentación de un rey limpio, puro, porque venció y Dios le concedió las victorias necesarias y se hizo por mérito propio ser llamado el rey o príncipe o rey, como le cataloga en la palabra que estamos leyendo. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo, es un poco complicado, pero trato de hacerlo con palabras sencillas, que Jesucristo venció
que Jesucristo fue el elegido y por mérito propio avanzó por la voluntad, porque recordemos que Jesucristo fue 100% hombre y por lo tal y como tal cual fue el Cordero inmolado después para sacrificio por salvación de nuestros pecados, pero tenía que ser santo y puro y 100% hombre. Si hubiera sido 100% Dios, no hubiera sido aceptado tal sacrificio en la cruz del Calvario. Pero bueno, ese es otro tema, me estoy saliendo. Solo hablo del Mesías que tiene victoria, que ha sabido caminar y ha recibido de parte de Dios el trono. Y eso lo vamos a ver en muchos pasajes bíblicos acerca de Jesucristo, que Él triunfa por su obediencia, que Él triunfa por haberse dejado usar por Dios. Bien, habla entonces bajo esa perspectiva de un rey santo, puro y reconocido y alegrado el corazón de Dios. Y el salmista está muy emocionado por eso. Por lo tanto, te ungió Dios, bueno, ya hemos leído, y del 10 en adelante habla de la novia. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y te deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Está hablando de Jesús, de la iglesia, de nosotros, que olvidemos todo aquello que en el pasado tenemos fuera de las cosas del Señor y que ahora Dios, a través de Jesucristo, nos llama a su presencia, nos llama a ser un pueblo diferente y nos llama y nos constituye la esposa de Dios. Deseará el rey tu hermosura, inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor, los ricos de tu pueblo, del pueblo. Eso tiene que ser la iglesia. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada ante su rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a él, serán traídas con alegría y gozo. Está hablando de todo un acto ceremonial de la iglesia. Y finalmente, el 17 habla, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos y eternamente y para siempre. Está hablando de Jesucristo con su iglesia, Jesucristo con su pueblo, Jesucristo venciendo y dándole la oportunidad a su pueblo que se arrepiente y se limpia de todos sus pecados y sus vestiduras son limpias y dignas, santas delante del Señor. Está hablando de ese acontecimiento y que será memoria por todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Está hablando de Jesucristo y de su iglesia. Está hablando de una relación pura, santa, pero que costó un sacrificio, que es la vida de Jesucristo, y nos llevó a la reconciliación con el Padre. Una iglesia que cumple su palabra, la palabra del Señor, una iglesia que cumple los propósitos y el llamamiento santo de parte de Dios para con su iglesia, para con sus integrantes, y son dignos de Jesucristo. La pregunta es, en esta mañana, usted y yo, como pueblo de Dios, como iglesia, ¿somos dignos? Nuestras vestiduras, como habla aquí las Escrituras, están limpias, puras, santas delante del Señor. Estamos dando el testimonio de ser la novia o la esposa para las personas que no conocen al Señor. Esa es la pregunta, en el sentido de que debemos entender esto con conciencia y con valor acerca del sacrificio de Dios primeramente, de enviar a su Hijo, y de su Hijo todo lo que hizo por su iglesia, para presentarla, dice las Escrituras, sin mancha delante de su Señor. La pregunta es esa, si estamos siendo usted y yo dignos delante de nuestro Señor, delante de nuestro Dios y Creador. Una iglesia pura, santa y que dé testimonio de aquello. Que el Señor les bendiga.